Dele un abrazo a alguien, una sonrisa. Dígale: Jesús te ama y yo también. Dígale: bienvenido, bienvenida al Centro Internacional Maranata Este, la iglesia que ama el oasis del amor, y puede tomar su asiento. Amén. Gracias por venir. Estamos felices y contentos de poder estar con ustedes nuevamente y siempre traer una palabra que bendiga su vida. Les recordamos nuestros servicios los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 11 de la mañana. También le invitamos a los cultos de jóvenes los sábados a las 3 de la tarde, para que traiga a sus jóvenes, para que también sean instruidos, para que reciban la palabra. E igualmente les recordamos, vamos a tener una tarde de adoración y alabanza el sábado 16 de octubre, para que usted venga y se pueda gozar y podamos juntos alabar al Señor. Y estará con nosotros el pastor Luis García de Maranata Oeste para compartir la palabra. Así que venga, gócese, para que también Dios le pueda bendecir y juntos podamos adorar al Señor. Bueno, los jueves estamos hablando un poquito de fe, fundamentando un poquito lo que dice la palabra del Señor acerca de la fe. Y vamos a comenzar los 4 jueves que vienen. Vamos a hablar un tema en específico acerca de la fe y vamos a continuar nuevamente siempre lo que el Señor coloque en nuestro corazón para bendecir a la iglesia. Así que estos 4 mensajes se llaman el misterio de la fe. Vamos a comenzar con el número 1, ¿por qué la fe es un misterio? Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 9, por favor. Todo lo que nosotros predicamos está fundamentado en la palabra y es muy importante que usted pueda ver la palabra, escucharla y también meditarla. 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí Pablo le estaba dando una instrucciones acerca de cómo o cuáles eran los requisitos para los que quizás anhelaban el diaconado. En este caso, una persona que se dedicara pues a no solamente a predicar la palabra, sino que tenía algunas otras funciones específicas. Pero Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer un poquito el contexto del 8 al 9, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y Pablo le dice a Timoteo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que hoy vamos a estar hablando en base a eso, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un don de Dios, una fuerza que Dios nos la da a nosotros para poder creer y para poder operar en ciertas cosas que Dios quiere que operemos. Por lo tanto, es necesario que todo cristiano pueda manifestar la fe, porque Dios se la da en el momento que usted ha creído. Cuando en el momento que usted creyó en Jesús, ya usted tiene fe. Esa fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo para que usted pueda creer por muchas más cosas, para que usted pueda vivir aquí en la tierra. Y una de esas cosas es para que usted pueda tener lo necesario, para que usted pueda crecer en sabiduría, para que todas estas áreas usted pueda ir creciendo en fe, siempre y cuando que usted esté conectado a Jesús y de ese Jesús usted traiga la fe para poder creer en la promesa. Pero la Biblia dice que la fe es un misterio. Diga conmigo: misterio. Porque para la gente de este mundo no comprende la fe porque no conoce a Jesús. Yo sé que hay muchas personas optimistas, positivistas, que tienen mucha, podemos decir con el término dentro de la persona del mundo, fe, puede decirse fe,
pero la Biblia dice que hay una fe que se le ha dado al creyente cuando cree en Jesús. Así que no es lo mismo tener una mente positiva o tener una mente ampliada que todo te va a ir bien, a que tú tengas fe, porque la fe te da una fuerza mucho más allá de tu positivismo. La fe te da una fuerza mucho más allá de lo que tú puedas confesar o creer sin Jesús, sino que la fe viene acompañada con ese Jesús para que tú puedas alcanzar la promesa que Dios nos ha entregado en su palabra. Así que número uno, la fe es un misterio porque tratamos con una fuerza espiritual que tiene una sustancia inmaterial. Nuevamente lo voy a repetir. Número uno, la fe, el misterio de la fe. La fe es un misterio porque tratamos con una fuerza espiritual que tiene una sustancia inmaterial. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, verso 20. Tengo la traducción del lenguaje actual, usted puede leer la del 60. Dice en esta traducción: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Vamos nuevamente. Por medio de lo que Dios ha creado, o sea, la creación, lo que tú ves, dice, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente, hablando del contexto que estaba hablando Pablo, que son la gente de este mundo, dice, no tienen excusa. O sea, tú puedes ver el poder de Dios a través de solamente ver la creación. Así que cuando tú ves la creación, yo no puedo llegar a la conclusión que estos árboles hermosos y estos bosques frondosos y estos mares impetuosos y toda esta creación tan hermosa puede salir de la nada. Tiene que haber a uno originador o un creador de esta creación. Por lo tanto, tú solamente viendo la creación puedes tener fe de que Dios tiene poder y que Dios puede también darte esa fe para crear las cosas. Así que cuando tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, en la creación que Dios ha creado, tú puedes ver la fuerza de la fe. La Biblia dice, cuando tú vas a Génesis capítulo 1, tú ves cómo Dios comenzó a crear a través de su palabra. Por lo tanto, tú puedes tener fe que Dios tiene poder para crear cosas. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Pero la fe no solamente es una fuerza espiritual, sino que tiene una sustancia inmaterial. O sea, tú no puedes tocar la fe. Tú tienes fe, aunque la fe puede traer algo de lo invisible a lo visible, la fe es inmaterial. Por eso la fe es una fuerza espiritual que tú sabes que tienes por dentro cuando tú aceptas a Jesús. Y esa fe te da la fuerza para tú traer las cosas del mundo invisible al mundo natural. Pero tú tienes que entender que es una fuerza y que es una sustancia inmaterial. Muchas veces nosotros podemos orar por una persona, le colocamos las manos en los hombros, en las manos, en la cabeza, en un lugar del cuerpo para orar por la persona, y la persona siente algo que se le es transmitido, pero tú no puedes agarrar eso algo. O sea, hay una fuerza espiritual que trasciende más allá de tus 5 sentidos. Por eso la fe para algunos es locura. Porque la gente de este mundo todo lo trabaja por la lógica, todo lo trabaja por el razonamiento, todo lo tiene que comprender, lo tiene que ver, lo tiene que tocar. Y cuando tú no puedes ni ver ni tocar algo, tú te frustras porque tú quieres ver esa persona o ese algo que tú estás creyendo por eso. Pero la fe es algo inmaterial. Tú puedes sentir que tienes fe, tú puedes saber que tienes fe, pero tú no puedes encajonar la fe en un cajón y aquí está la fe. Me trae a la memoria cuando yo estaba en una escuela hace muchos años, católica, La Salle, y cuando íbamos a misa, el padre decía, en esta cajita está el cuerpo de Cristo. Y yo de chiquito decía, ¿cómo el cuerpo de Cristo cabe en esa cajita? Bueno, muchas veces tú estás leyendo la palabra y tú no sientes, o tú no percibes, o tú no ves la fe, pero la fe está ahí en esas letras. Cuando tú tienes revelación de lo que tú estás leyendo y tienes a Jesús por dentro, tú sabes que hay una fuerza espiritual que es inmaterial, pero que está en ti.
Yo siempre lo comparo o lo llevo al ejemplo de que cuando me siento débil, cuando me siento quizá que el diablo quiere atacarme con un espíritu de, no sé, de depresión, de cualquier cosa de este mundo, por las cosas que yo siento, por las cosas que yo veo, yo siento una fuerza que me jala y que me dice: Cristian, no te rindas. Eso no es porque yo oro mucho, eso no es porque yo ayuno, eso no es porque yo vigilo, eso no es porque nada de lo que yo hago. Es una fe que está dentro de ti, que es inmaterial, que no la puedo ver, que no la puedo muchas veces palpar, pero yo sé que está dentro mío. Y tú tienes que saber que la fe está dentro de ti, que es una fuerza que te impulsa a creer, que te impulsa a confiar en Dios, que te impulsa a poner tu mirada en Jesús. Cuando nadie está creyendo en Jesús, tú estás poniendo tu mirada en Jesús. Por eso muchas veces la fe es como un misterio. Número 2, la fe es un misterio porque trasciende más allá de la información y de los 5 sentidos. O sea, tú nunca vas a recibir la fe por tus 5 sentidos. Tú no vas a poder operar en la fe a través de los 5 sentidos, porque muchas veces tú no vas a oír a Dios, tú no vas a ver a Dios, tú no vas a poder palpar a Dios, tú no vas a poder gustar a Dios, pero Dios está contigo. Por eso que es locura. Pero es que yo lo quiero sentir, que Él está conmigo. Él no te dijo que tú lo ibas a sentir, Él te dijo que iba a estar contigo todos los días de tu vida. Así que no te dejes llevar por lo que tú sientes, porque hoy tú puedes sentir a Dios y mañana no lo puedes sentir. Porque los sentimientos son como la onda del mar que van y vienen. Y tú no puedes vivir en base a tus sentimientos. Si tú vives en base a tus sentimientos, ¿cuántas veces tú has dicho: me quiero como ya ir de este planeta? Pero tú no lo haces, ¿verdad? La gente que es controlada por sus sentimientos y sus sentidos y que tienen una mente débil son aquellas personas que se quitan la vida. Son aquellas personas que se rinden y se dan por completo al fracaso. Pero cuando tú tienes la fe te da una fuerza, como lo dijimos en el primer punto, y con que tú sientas algo contrario a través de tus sentidos, tú puedes seguir creyendo y pararte firme y creer por lo que Dios te ha prometido. Mira lo que dice, usted ha leído los versos, pero es muy importante recordarlo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7. Dice: porque por fe andamos, no por vista. O sea, tu fe no se fundamenta en los 5 sentidos. Muchas veces tú no vas a escuchar a Dios en medio de lo que está pasando, pero tú no andas por vista, tú no andas por lo que tú escuchas, tú andas por fe. Dice que Abraham salió como viendo al invisible sin saber a dónde iba. Y yo estoy seguro que muchas veces Abraham sintió regresar a su casa. Porque las cosas, mira hermano, para llegar siempre a la promesa tú vas a tener problemas para llegar a esa promesa. El camino no va a estar lleno de rosas para que tú llegues y te digan: ¿cómo estás, Cristian? Ven al paraíso y entra y gózate en el Señor. No, no. Tú vas a pasar por roca, vas a pasar por tribulaciones, vas a pasar por problemas, pero tú no andas por lo que tú sientes, tú no andas por lo que tú ves, tú no andas por lo que tú oyes, tú andas por lo que tú has creído en tu corazón. Entonces tú no puedes fundamentarte la fe en tus sentimientos. Por eso hay hermanos que no vienen a la iglesia porque no sintieron venir a la iglesia. Cuando la Biblia dice en Hebreos que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y así tú puedes aplicar esto a cualquier cosa. Y de que tú te paras y tú no sientes orar. Por eso vengan los martes que estamos aprendiendo cómo orar y por qué orar. Porque no es por lo que tú sientes. Si a ti te hacen una operación, la llevo a mi caso, a mí me sacaron 2 muelas del juicio, no podía comer nada. Yo sentía comerme un arroz con pollo. Yo sentía comer los mejores platos que me gustan a mí, pero no podía. ¿Por qué? Porque yo tenía una operación. Entonces, muchas veces tú vas a tener que pasar por diversas pruebas que tú no te vas a dejarte llevar por lo que tú sientes. Tú sientes muchas veces guindar los guantes, pero tú no puedes guindar los guantes. ¿Por qué? Porque tú tienes una familia que sacar adelante. Eso se llama fe.
creerle a Dios, no por los 5 sentidos. No vas a dejar de creer a Dios porque no tienes nada para comer. Tú vas a seguir creyendo que Dios te va a suplir todo lo que te falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No te vas a llevar porque en esta Navidad no vas a tener las 5 pares de zapatillas ni todos los juegos de ropa. No, tú no te dejas llevar por lo que la gente ha dicho que tú tienes que tener. Tú te dejas llevar por lo que tú has creído en tu corazón. Por eso que la fe trasciende de los sentidos. Si podemos leer Juan 20, del verso 24 al 29, usted también lo ha leído, pero siempre es muy bueno recordarlo. Juan capítulo 20, verso del 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así hay gente, si yo no siento la presencia de Dios, yo no me voy a mover para creerle a Dios. Si Dios no me da un sueño y en el sueño me dice exactamente lo que yo tengo que hacer, yo no me voy a mover porque yo estoy esperando una señal de Dios. Le decía yo al pastor Luis el domingo que nos vimos, que papá hace años dijo que muchas veces Dios habla por sueño a alguien porque no lo puede hallar en el lugar de oración. El pastor Luis decía, wow, tremendo, lo voy a apuntar porque se lo voy a decir a algunas personas allá en el oeste. Porque todo el mundo sueña. Pero hay veces que dice que para que Dios sacara a Eva de Adán tuvo que dormirlo. Porque yo no creo que Adán vivo se hubiera dejado sacar una costilla. Bueno, muchas veces como tú no oras, Dios tiene que hacerte dormir y revelarte el sueño, lo que Él quería decirte en oración. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, o sea que Jesús traspasó las paredes y se puso en medio, y lo primero que Jesús le dijo, pasa a vosotros. Pero después que Jesús le dijo, pasa a vosotros, Jesús no se puso a explicarle de la fe, Jesús no se puso a decirle, mira, no, Jesús dijo, ¿dónde está Tomás? Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Wow, ahí cuando ya Jesús estaba presente, ahora sí era el Señor. Pero cuando Jesús no estaba presente, no, yo tengo que meter el dedo en la llaga y tengo que meter el dedo en el costado. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mira lo que dice Jesús, este es el verso clave. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. O sea, que muchas veces tú no vas a ver como que la circunstancia está cooperando para tu favor, pero tú tienes que seguir creyendo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Quiere que le dé un ejemplo de mi vida, que yo experimenté aquí en el este, que lo prediqué una vez cuando estábamos allá en Maranata Central. Papá me decía, vaya a esa iglesia, que usted va a levantar esa iglesia y usted va a levantar una iglesia poderosa. Amén, gloria a Dios, yo lo creía. Pero cuando yo venía los lunes no lo veía. Yo venía con toda la fe del mundo, que por lo menos 5 hermanos iban a estar, y cuando venía no venía nadie. Eso para mí fue un choque. Porque yo decía, pero si yo creo, no tenía nada que ver con lo que yo había creído. No tenía nada que ver con la fe que tampoco tenía.
Sino que muchas veces Dios nos deja pasar por ciertas circunstancias para ver si es verdad que le estamos creyendo a Él. Claro, cuando la iglesia está llena, gloria a Dios, Padre, te alabo, te bendigo, te bendigo, te doy gracias, te amo. Pero cuando la iglesia no se llena como yo esperaba, entonces muchas veces no quiero alabar a Dios, no quiero bendecir. Y yo, cuando nadie venía, yo era el que más oraba y más fuerte. ¿Por qué? Porque mi fe no estaba puesta en lo que yo podía ver con mis ojos. Mi fe estaba puesta en el Dios que es invisible, pero que llama las cosas como que no son como si fuesen. Por eso yo te incito y te exhorto a que tú le puedas seguir creyendo, a que tú puedas seguir confiando, a que tú pongas tu mirada en Jesús. No importa tus 5 sentidos. Tú muchas veces vas a querer hacer, no es la voluntad de Dios. No vas a querer orar, no vas a querer ayunar. Muchas veces tú no tienes que hacer las cosas porque tú las sientes. Gloria a Dios el día que tú te paras con ganas de orar. Aprovecha ese día, porque te lo juro y te lo prometo que el 99% de los demás días no vas a querer. Entonces, como somos cristianos y tenemos fe, no nos debemos llevar por lo que sentimos, por nuestros sentidos. Número 3, la fe es un misterio porque está escondida al hombre natural y sensual y le es dado al hombre santo y espiritual. Por eso la Biblia dice, y el justo vivirá por la fe. Mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 19 al 20. Judas, capítulo 1, verso 19 al 20. Dice, estos son los que causan división. ¿Quiénes? Los sensuales. Que son sensuales, no son sexy, sino gente que se deja llevar por sus sentidos. Sensoriales, que todo lo que oyen lo convierten en un bochinche, todo lo que ven lo convierten en un drama, todo lo que ellos están experimentando es lo peor del mundo porque son sensuales. Que no tienen al Espíritu. Ahí dice Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Pero dice, pero vosotros, diga conmigo, vosotros. O sea, Judas está haciendo una división aquí. Los sensuales causan división. Los sensuales no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo. O sea que aquí Judas nos añade un poquito más. Tú puedes orar en el Espíritu con la fe que Dios te ha dado. Por eso, mi hermano, si tú no tienes fe, no tienes al Espíritu Santo. Yo no quiero entrar en la categoría de decir quién es salvo y quién no. La salvación es individual y usted tiene que estar seguro de en quién usted ha creído. Pero lo que yo sí le puedo decir es que si usted es una persona sensual, como dice Santiago, que es una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, y usted es una persona que siempre anda causando división por sus sentimientos, por sus sentidos, porque es una persona carnal, es un niño espiritual, entonces usted no tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo no se deja llevar por sus sentidos, sino por los frutos y la convicción del poder del Espíritu Santo que está en él. Eso no lo escribí yo esta mañana, él lo escribió Judas. Y al parecer ya en los tiempos de Judas, que dicho sea de paso, este no es Judas Iscariote, este es otro Judas que era también discípulo de Jesús. Parece que ya habían gente que causaba divisiones dentro de la iglesia por causa de que eran unas personas que se movían por sus sentimientos. Entonces tenemos que orar para que la fe venga, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y no seamos personas sensuales, naturales. Si no seamos personas que tengamos al Espíritu Santo, que seamos santos y espirituales para poder andar según la fe que se nos ha sido entregado. Número 4, la fe es un misterio porque no está fundamentada en lo que el hombre sabe o entiende, sino en el poder de Dios, en lo que Dios hace. Por eso, tu fe no puede estar fundamentada en lo que yo diga, no, en lo que dice la palabra de Dios. Y si yo digo la palabra de Dios, entonces tu fe puede estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso, no pongamos nuestra fe en ningún hombre, pongamos nuestra fe en la palabra de Dios.
Yo creo que lo que más nos va a costar a la iglesia panameña es desligarnos de la fe. En el sentido que hemos puesto la fe en un hombre, hemos puesto la fe en una unción, hemos puesto la fe en una personalidad, pero no hemos puesto la fe en Jesús. Entonces tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Algo que no va a fallar es la palabra de Dios. Yo te puedo prometer algo y fallar, pero la palabra de Dios nunca te va a fallar. Entonces, ¿para qué confiamos en el hombre que está sujeto a fallo y error y no confiamos en la palabra de Dios que es infalible, que no cambia, que es lo mismo ayer, hoy y por los siglos? Dios no puede mentir, Dios no puede cambiar, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si Dios te prometió algo, recuerde que cada vez que Dios habla, por favor escúcheme, cada vez que Dios habla y habla de lo que Él es. Su palabra viene envuelta en la esencia de su naturalidad divina. Por lo tanto, si Dios es infalible, su palabra es infalible. Si Dios es santo, su palabra es santa. Si Dios es bueno, su palabra es buena. Si Dios no cambia, su palabra tampoco. Si Dios es firme y es constante y es fiel a lo que Él ha prometido, por lo tanto, cuando Él vota una palabra, cuando Él hace una palabra o dirige una palabra a alguien, tenlo por seguro que esa palabra se va a cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque proviene de la esencia de lo que Dios es. La Biblia dice en 1 Corintios 2:5, para que la fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, mi hermano, descubre el poder que hay en la palabra de Dios. Descubre el poder que hay en la palabra de Dios y fundamenta tu fe en la palabra de Dios. Fundamentar es el fundamento, es lo que da firmeza a una edificación. No puede haber un edificio si no hay un buen fundamento. Por eso cuando están construyendo un edificio tienen que cavar bien adentro en la tierra. Entre más alto el edificio, más profundo es la fundación. Y esa fundación no es fácil porque hay que cavar bien fondo. Hay que poner unos pilotes bien fundamentados para que esos pilotes y esa fundación pueda resistir la edificación. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestro fundamento, que el fundamento es Jesús. O sea, tú no te vas a poder caer porque tú estás bajo un fundamento que es Cristo. Pero tú tienes que poner tu mirada y tu fe en ese fundamento que es Cristo. Tú quieres ver un cristiano en victoria siempre, es aquel que pone su mirada en Jesús y pone su fe en Jesús. Tú quieres ver un cristiano en derrota siempre, es aquel que es sensual, que se deja llevar por los sentidos y nunca pone su confianza y fe en Jesús. Se puede llamar cristiano, se puede llamar evangélico, se puede llamar pentecostal, se puede llamar bautista, todas las etiquetas que tú quieras. Pero si no pones tu confianza en Jesús, esa edificación puede temblar y caer. Entonces tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Hablaba yo la otra vez que predicaba de la fe en el nombre de Jesús. Se recuerda que cuando Pedro decía, ¿por qué ponen su mirada en mí? Yo no tengo ningún poder. Si no es este Jesús a quien ustedes crucificaron. O sea, Pedro siempre le metía la llaga. Ustedes tienen que ser salvos, pero ustedes fueron los que se crucificaron. Entonces, Pedro nuevamente recalca que nuestra fe y nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Se dice muy bonito y se puede decir muy fácil, pero no es tan fácil aplicarlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y nuestro fundamento es Jesús, entonces yo no me dejo llevar por lo que hemos dicho al principio, que nuestra fe no tiene que estar fundamentada en nuestros sentimientos, sino tiene que estar siempre fundamentada en Jesús. Usted sabe que usted tiene un espíritu. Y el espíritu que usted tiene puede controlar, si usted doblega su voluntad al espíritu. Pablo dice que pongo por servidumbre a mi alma y a mi cuerpo, a mi espíritu.
Usted se controla. Pero aquel que no tiene un espíritu fuerte, que no se llena y se nutre con la palabra de Dios, nunca podrá tener una fuerza espiritual para él poder dominar sus sentidos, sus emociones, su intelecto, su voluntad, que son los que componen un alma. Siempre vas a ser una persona almática. Siempre cualquier cosa que diga alguien te va a sacar de la iglesia. El pastor pasó un día y estaba pensando en mil cosas y no te pudo saludar. Ay, el pastor no me saludó. Una persona sensual. De repente estaban regalando una bolsa y no alcanzó para ti. Ay, es que ellos saben que yo tengo necesidad y no me dieron, me voy de aquí. Tú eres sensual. Te deja llevar por tus sentimientos. El pastor pasó y no me dio la mano. ¿Será que él sabe lo que la hermana dijo de mí? Ya tú estás haciendo en tu mente, haciendo pecar al pastor, porque tú estás creyendo que el pastor sabe lo que él no sabe, que alguien dijo algo de ti que ni él sabe lo que han dicho de ti, y tú estás creyendo que él lo sabe. Y te armas un embrollo en tu mente. Tienes un Hiroshima y Nagasaki en tu mente, creyendo lo que ni el pastor sabe. Son personas sentimentales, sensuales. Hermana, usted se puede colocar en esta silla. Me cambiaron de mi puesto, me voy. Yo quiero preguntar, ¿cuándo tú compraste la silla? Estoy dando ejemplos para que usted vea que en cualquier momento usted puede ser una persona sensual, si no está fundamentada en Jesús. Hicimos un ayuno y por X razón el pastor puso a fulano y a fulano, pero no me puso a mí y me tocaba a mí. ¿Por qué te tocaba a ti? ¿Quién dijo que te tenía que tocar a ti? Es que la gente se imagina cosas porque son sensuales. Pero cuando tú pones tu mirada en Jesús, puede ser que hagan 1000 ayunos y no te pongan a predicar, pero tú estás firme en Jesús. ¿Por qué? Porque tú no estás esperando nada en base a tus sentimientos. Tú sabes por quién sabes, porque sabes quién tú eres en Jesús. Una persona que está fundamentada en Jesús, en la roca, firme. Póngame o no me pongan, me cuenten o no me cuenten, yo estoy aquí por causa de Jesús. Y no estoy esperando algo que alguien me dé o que alguien me diga o que alguien me manosee la cabeza para que ore por mí. No, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído. Y aunque nadie me ore por mí, yo sé que Jesús está conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi confianza y mi fe en Jesús. Tenemos que sacarnos ese sensualismo de nosotros, ese emocionalismo de nosotros, y poner nuestra mirada en Jesús. Ahora, cuando ya somos estripados de este sensacionalismo, entonces podemos ir al punto número 5. Porque es en medio, porque la fe es el medio para transferir las cosas del mundo espiritual al mundo material. Si tú no bregas con tus emociones y con tu sensualismo y con todo lo que hemos dicho antes del punto 5, tú nunca vas a poder transferir algo del mundo espiritual al mundo material. Dice Hebreos 11:3. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice otra versión. Antes la busqué aquí. Hebreos 11. Dice, mediante nuestra fe en Dios comprendemos que todo el universo fue creado por su mandato. Y que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se puede ver. Entonces, por la fe nosotros entendemos que existe un mundo invisible para nuestra vista, pero que es más real que el físico. Hay gente que no puede comprender esto. Porque es lo que si tú no puedes verlo, si yo no puedo ver, enséñame dónde está el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y todo lo que tú ves en este mundo físico fue hecho del mundo de lo que no vemos. Entonces tú tienes que entender que hay cosas
que están en el mundo espiritual que tú puedes trasladar, transferir, transicionar del mundo invisible al mundo material. Si tú no puedes entender que hay un mundo espiritual, la Biblia dice, creo que es en Juan 4:24, Juan 4:4, no recuerdo muy bien, que Dios es espíritu y Dios habita en el mundo espiritual. Por lo tanto, si tú no puedes creer que hay un mundo invisible, tampoco tú no puedes creer en Dios. Porque para nosotros Dios es invisible. Y Dios habita no en este mundo, sino en el mundo invisible, el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú crees en Dios y no puedes confiar que en donde habita Dios hay cosas que tú puedes transferir al mundo material? Sería ilógico. Lo normal sería que si tú crees en Dios, crees que Dios es un espíritu y crees que hay un mundo espiritual, hay cosas en ese mundo espiritual que te pertenecen y tú tienes derecho a reclamarlas y a transferirlas para que vengan a la existencia. Entonces la fe es un misterio. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que hay un mundo espiritual en el cual tú puedes transferir de ese mundo espiritual al mundo material las cosas que a ti te hagan falta o que Dios nos ha prometido a nosotros. Por eso dice que hágase tu voluntad en el cielo. El cielo para nosotros es un mundo invisible. Ellos pueden hacer todo lo que les da la gana, pueden invertir todos sus millones en ir al espacio y ellos nunca podrán ver el mundo invisible de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede ver con nuestros ojos naturales. Y se requiere la fe para tú entender que existe ese mundo invisible y que hay cosas en él. Porque por eso solamente los cristianos pueden entender eso. Y hay gente que dice, yo no sé cómo que tú lo haces, pero como que hay un Dios contigo. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden entender. Entonces tú tienes que caminar sabiendo que hay un mundo espiritual. Yo sé que para entender esto no se basta con un vaso de agua para tragarlo y entenderlo. Pero yo no te puedo dejar sin esta revelación de que hay un mundo espiritual. Que ese mundo espiritual está preñado con todo lo que tú necesitas. Todos los recursos, todas las sanidades, todos los misterios, todas las revelaciones, toda la sabiduría, todo el entendimiento está en ese mundo espiritual y tú puedes creer y extraer eso que tú necesitas. Pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe y creer que hay un mundo invisible. Creer que hay un mundo espiritual en la cual Dios ha preparado. Por eso, como decían antes, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, en el cielo ya está hecha la voluntad. Y lo que tenemos que hacer es traer esa voluntad del cielo a la tierra. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay muchas cosas que hay aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando tú caminas por fe, tú estás caminando que el cielo se manifieste en tu vida. Y como yo sé que la gente no entiende muchas veces esto, por solamente verle las caras. Porque no queremos entender esto. Número 6. La fe es un misterio porque tiene el poder para dar vida a cosas y a situaciones que están muertas. Hebreos 11:19. Tengo una versión diferente, vamos a leer la del 60. Hebreos capítulo 11, verso 19 dice, pensando que Dios, hablando de Abraham, es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, dice esta versión, Abraham consideró las cosas y concluyó que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos. Y en cierto modo eso fue lo que sucedió. Abraham recibió de vuelta a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya Abraham en su corazón lo había entregado. Pero aunque ya lo había entregado, pero no lo había matado físicamente, Abraham tenía la fe de que aunque él iba a sacrificar a su hijo, él tenía la fe para creerle a Dios que Dios podía resucitarlo. Entonces tú tienes que tener la fe que hay cosas que están muertas en ti. Hay matrimonios que quizás a la vista de muchos están muertos. Y tú puedes tener la fe para resucitar las cosas que están muertas en ti. Hay llamados en ti que están muertos.
Hay dones en ti que están muertos, que creíste o lo usaste quizás en otros ministerios, pero no creíste, no pudiste avanzar y te diste por vencido. Y tú puedes utilizar la fe de Dios para levantar, para resucitar aquello que está muerto en ti. Hay cosas que están muertas en ti. Hay visiones que están muertas en ti. Hay sueños, hay anhelos que Dios colocó en ti. Porque lo que Dios coloca en tu vida no es malo, es bueno. Solamente que no tenemos los recursos materiales para poder hacerlo. Yo siempre compruebo que la visión es de Dios, porque para mí es imposible hacerlo. Si para mí se me es posible hacer algo, entonces para mí no es una visión de Dios. Hay hermanos que dicen: wow, hermano, tremenda prédica. Tú no sabes que en mi fuerza no lo puedo hacer. Ustedes lo que ven todos los martes y los jueves y los domingos es la fe de alguien que le cree a Dios, que puede hablar cosas que ni él mismo entiende. Por eso no ponga su mirada en mí, ponga su mirada en Jesús, que me dio la fe para predicar cosas que aún no entiendo ni comprendo. Es que la gente se emociona mucho por los instrumentos que Dios utiliza. Y los instrumentos no son fieles muchas veces en decir a la gente que conectar a la gente a la fuente y no a ellos. Yo no soy la fuente, yo no soy el productor, yo no soy de donde originan todas estas cosas. Yo puedo llevarte a la originalidad, yo puedo llevarte a la fuente, se llama Jesús. Pero tú tienes que estar dispuesto a conectarte a ella y a resucitar cosas que están muertas de ti. Usted sabe lo que era que Dios te había prometido un hijo. 25 años pasaron para que se cumpliera la promesa. Y Dios te da el hijo y después te dice: sacrifícamelo. Tú dices: Señor, pero entonces ¿cuál es el juego? He esperado tanto tiempo por un hijo. Me lo diste y ahora me dice: sacrifícamelo. Pero Abraham dice que consideró que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos. Dios puede levantar una iglesia que está muerta a través de la fe. Dios puede resucitar cualquier cosa en ti. Es más, vamos a buscarlo. Hebreos 11, ahí mismito, para que usted vea la fe que tenían algunas mujeres. Hebreos 11. Verso 35, vamos a leer el verso 34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. O sea, no era porque el ejército de Israel era fuerte y sabía cómo hacerlo, sino que ellos tuvieron fe. Y en la fe que ellos tuvieron de Dios, los ejércitos extranjeros que venían para hacerle la guerra huían en presencia de ellos. Y dice el verso 25: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué quiere decir eso? O sea que muchas veces cuando las mujeres venían a recibir a su marido, dice: aquí está el cadáver. Y ellos dicen: ese marido tiene que resucitar. Eso es lo que dice la palabra. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y más otros fueron atormentados, no aceptando el rechazo a fin de obtener mejor resurrección. O sea, tú no te puedes rendir en esta batalla de fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. No recibas a ese hijo que quizá ante tus ojos espiritualmente está muerto. Recíbelo en resurrección. No recibas a ese marido que está muerto, que está ahí como que él no cree en Dios, como que él no quiere venir a la iglesia. Recíbelo en resurrección. No recibas a esa esposa que ni transmite ni habla, ni quiere saber nada de Jesús. Recibe la resurrección. No recibas nada muerto de parte del diablo, porque cuando tú pones las cosas muertas en la mano de Dios, Dios las puede resucitar a través de la fe que está en ti. ¿Por qué? Porque número 6, la fe es un misterio, porque tiene el poder para dar vida a cosas, agitaciones que están muertas. Número 7,
La fe es un misterio porque tiene la osadía de llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, en quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué era lo que Dios hizo con Abraham? Bueno, Abraham, te voy a cambiar tu nombre y te voy a llamar padre de mucha gente. Pero Señor, si no tengo ni un hijo. Bueno, pero para Dios, para mí, suponiendo que yo soy Dios y allá está Abraham, para mí, tú eres padre de mucha gente. Pero Señor, yo no veo con mis ojos físicos que yo tengo muchachos y que tú vas a sacar y mira, y Dios le decía, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, para darle fe en lo que Dios ya le había dicho. Y Abraham decía, pero no tengo hijos. Tranquila, Abraham, mira la arena, así será tu descendencia. Ten fe en lo que yo he dicho. Yo he cambiado tu nombre, yo he cambiado tu identidad. Tú antes no tenías descendencia, tu esposa era estéril y no podías concebir, era la burla de toda tu familia. Pero ahora yo te cambio tu nombre. Tú puedes llamar por la fe las cosas que no son como si fuesen. Por eso yo me puedo parar aquí y yo puedo decir, somos 500. Aunque no estamos, pero yo lo estoy llamando como si fueran. Así tú puedes llamarlo. Llega a tu casa y llama las cosas que no son como si fuesen, a través de la fe. Pero la fe se ejercita. La fe se aplica. La fe que no se usa fue muerta. Por eso no dejes esa hermosa fe dentro de ti muertita, bien bonita, no. Saca esa fe por tus palabras. Saca esa fe por tu confesión. Saca esa fe por las cosas que tú quieres ver. Y declara con tu boca lo que tú quieres ver en tu casa. Declara con tu boca lo que tú quieres ver en tu marido. No le digas a tu marido cosas negativas. No le digas a tu esposa cosas negativas. Dile siempre la palabra de Dios. Que va a llegar un momento en que esa palabra lo va a cumplirse en su vida. Y tú vas a ver lo que con tus labios tú has declarado. Tú no puedes darte por vencido. Tú tienes que seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo, hablando, seguir creyendo y hablando, seguir creyendo y hablando, hasta que tú veas la manifestación de lo que tú has creído con tu boca. Por eso dice, escribe la visión en tabla para que la ley corra con ella. Tú tienes que saber cuál es tu visión. Y mi visión es mi casa. Bueno, yo declaro que mi casa viene en el nombre de Jesús. Yo la quiero así, Señor. Y yo la quiero, Padre, para vivir cómodo, Señor. Y yo quiero mi casa, Padre. Tú me vas a dar la provisión. Y estoy trabajando, porque el que no trabaja y no provee por su familia dice que niega la fe. Por eso es fuerte y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Y tú estás trabajando, pero estás confesando. Tú estás trabajando, pero estás confesando. Y vas a ver la manifestación de tu milagro con lo que tú has dicho con tu boca. Por eso dice, comerás del fruto de tus labios. Tengo un dilema en la casa, porque muchas veces quieren llamar a cristiano lo que no es. Es que a ti te gustan las cosas, no me le diga eso. Pero que no me le diga eso. Pero que no me le diga eso. Y a cualquier hermanito, gracias hermanito, pero no me le diga eso. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo quiero para mi hijo, yo sé lo que Dios me ha prometido. Por lo tanto, no permitas que nadie le diga a tu hijo lo que tú no estás viendo en él y lo que Dios no te ha dicho en él. Créele a Dios y confiesa y llama las cosas que no son. Que no son. Yo no te estoy diciendo que eso es, no, eso es por lo que tú estás diciendo con tu palabra. No es solamente por lo que alguien se inventa, no, es por lo que tú crees con la palabra de Dios y con la fe que Dios ha dicho. Y número 8, y termino. La fe es un misterio. Y no es porque sea el último punto, es el menos importante, pero la fe es un misterio. Porque no se puede producirla, controlarla, ni predecirla. Solo se puede activarla y ejecutarla, oiga esto, bajo la dirección precisa del Espíritu Santo de Dios. Ay, pastor, yo pensaba que me iba a dar algo más. Bueno, pero que si no tienes al Espíritu Santo, mi hermano, no puedes operar en eso. Y tú sabes que para tener al Espíritu hay que buscarlo, hay que someterse, hay que hacer todo lo que ya hemos dicho y seguiremos diciendo aquí en la palabra de Dios.
Yo no te puedo mentir que la fe va a caer como un coco arriba de tu cabeza y te va a sorprender y tú vas a comenzar a vivir otra dimensión aunque tú no hagas nada negativo. Tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Y esa relación se va a potencializar a la medida que tú le puedas creer en la palabra de Dios. Y Él te va a dar la fe, y Él te va a guiar, y Él te va a contristar, y Él te va a guiar, y Él te va a llevarte al lugar. Y tú vas a ver que la fe funciona cuando tú tienes al mediador contigo, al Espíritu Santo de Dios. Al que te puede guiar a Jesús. Al que te va a enseñar las cosas que tú no conoces. Dice que Él va a lo profundo del Padre y nos revela la palabra. Dice que las cosas que Jesús habló, Él no va a testificar de Jesús. Él es nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro defensor. Él está ahí para ti, pero solo en la medida que tú te doblegues al Espíritu Santo, la fe va a funcionar. Repito, la fe es un misterio, porque pues no se puede producirla, no se puede controlarla, ni se puede predecirla. Solo se puede activarla y ejecutarla bajo la dirección precisa del Espíritu Santo de Dios. La fe no funciona para cosas que van en contra del carácter de Dios. Por ejemplo, y disculpe el ejemplo tan vulgar, pero hay gente que hay que ponerla en su sitio. Es que yo quiero creer por esa mujer, pero esa mujer ya está casada. Esa fe no te va a funcionar. Y si tú haces eso, tú eres un hechicero y un brujo. ¿Por qué? Porque la fe no va a funcionar en ese ejemplo. Tú ves un carro que te gusta y tú dices, en el nombre de Jesús, ese carro es mío. Tú no tienes la llave ni tú lo compraste. Ese carro no es tuyo. A menos que Dios toque el corazón del hermano, que lo veo muy difícil, y te lo regale. O que Dios te dé uno a través de la fe que tú puedas creer. Porque es muy fácil ponerle la mano a cosas que no son tuyas. Pero lo fácil y lo complicado es creer para que Dios te dé lo tuyo. Tú no tienes que quitarle nada a nadie. Dios te puede dar lo tuyo. Tú no tienes que envidiarle nada a nadie. Dios te quiere dar lo tuyo. Pero ¿cómo vas a obtener lo tuyo? No creyendo por algo que no es tuyo, sino creyéndole a Dios. Pasando vicisitudes y pruebas hasta que la fe sea aprobada como el oro y tú puedas ser hallado fiel y Dios te puede transferir lo que te haga falta, gozándote en todo. Dice que Abraham daba gloria a Dios en medio de su prueba. Estás en el metrobús y Dios te dijo que te iba a dar un carro. Gózate en el Señor. Dile: Padre, estoy aquí temporalmente, yo sé que lo mío viene, yo sé que mi carro viene y está de camino, pero yo me gozo aquí, no me quejo, ni tampoco soy grosero con el bucero ni con el que se sienta al lado. Soy contento y estoy alegre. ¿Por qué? Porque mi bendición viene. Así funciona la fe. Ay, hermano, póngame la mano encima y transfiérame toda la fe del mundo. Oh, ojalá fuera así. Es que yo quiero que papá venga y me ponga la mano encima porque yo voy a transferir todo eso. Sigue creyendo. Sigue durmiendo de ese lado que te vas a caer. Porque hemos dicho que la fe no está fundamentada en un hombre. Hemos dicho que tú tienes que buscar la fe que Dios te da a través del Espíritu Santo. Hemos dicho que la fe no es sensorial ni es sentimental. Hemos dicho que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, la fe es trabajo. La fe no es para vagos. La fe es para gente que se atreve a creerle a Dios y se para todos los días a confesar la palabra de Dios, aunque no tengas ganas, aunque no tengas ánimo, aunque no tengas alimento, que no tengas nada que comer en el desayuno. Tú te paras y declaras la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú le crees a Dios. Y así funciona la fe. Recuerde, este es el primer mensaje de 4 que vamos a estar hablando los días jueves. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra, Señor. Padre, aquí nos enseñamos, Señor, historietas,
ni cuentos. Aquí enseñamos tu palabra, Padre. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a poder hablar tu palabra. ¿Qué fuera sin ti, Espíritu Santo? No fuéramos nada. Pero tú estás presente por causa, Señor, de tu pueblo y de tu misericordia que tú has traído para con nosotros, Padre. Porque yo sé, Padre, que tú quieres levantar una iglesia diferente en la 24 de diciembre, Señor. Tú quieres levantar una iglesia, Padre, Señor, que tenga una fe y que le crea a Dios. Que no ponga su mirada en el hombre, sino ponga su mirada en la palabra de Dios, Señor. Yo declaro, Señor, que tú vas a traer gente, Señor, que quiera tener una fe agresiva, Padre, Señor. La Biblia dice, Señor, el rey no sufre violencia y solamente los violentos pueden arrebatarlo, Padre. Señor, atráelo con cuerda de amor, Señor. Yo declaro, Padre, Señor, que tú nos vas a dar 500 hermanos, Padre, para poder instruirlos, Señor. Para poder, Señor, educarlos en la palabra, Padre. Para poder construir en ellos, Señor, el Jesús que tú has soñado para con cada uno de nosotros, Padre. Yo declaro, Señor, que la fe va a ser la fuerza, el motor, la gasolina que va a impulsar a esta iglesia a conquistar todo lo que tú nos has prometido, Padre. Yo declaro que aquí hay mujeres de fe, aquí hay hombres de fe, aquí hay jóvenes de fe, aquí hay salmistas de fe, Señor. Aquí hay obreros, Señor. Aquí hay, Señor, servidores de fe, Padre. Aquí hay gente que va a tener una fe agresiva para creerle a Dios y poseer las cosas que tú nos has prometido, Señor. Padre, por favor, envía obreros que tengan un corazón sensible a tu palabra y que puedan, Señor, hacer crecer la fe en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.